En enero de 1983 es detenido en Bolivia Klaus Barbie, el jefe de la Gestapo en Lyon durante la ocupación nazi en Francia. Más conocido como el carnicero de Lyon, Barbie estaba acusado de la muerte de casi 4.500 personas, de haber enviado a 5.800 judíos a campos de exterminio nazi y de torturar a 14.300 franceses. Vivió en la clandestinidad durante 30 años, pero un pequeño delito de estafa y la pérdida de protección del gobierno de Bolivia le llevó de nuevo a Francia, a la cárcel donde sembró el terror y el dolor. Informe Semanal recogía entonces los testimonios de los supervivientes a su tortura que respiraban aliviados porque se había hecho justicia. En 1987, Barbie fue condenado a cadena perpetua por crímenes contra la humanidad. 4 años después, moriría en la cárcel a causa de una enfermedad. Klaus Barbie, casi 74 años de edad, fue jefe de la Gestapo de Lyon entre 1942 y 1944. Por 2 veces fue condenado a muerte en rebeldía, acusado en ambas de haber causado la muerte, a veces con sus propias manos, a 4.342 personas y de haber deportado a 7.591 judíos a los campos de exterminio alemanes. Barbie, que bajo el nombre de Altman escapó a la justicia francesa, residió en Bolivia entre 1951 y 1983, protegido de las diversas demandas de extradición por las autoridades bolivianas con las que colaboró estrechamente. En 1982, el acceso al poder boliviano de un gobierno democrático presidido por Siles Suazo terminó con la seguridad y la impunidad que había gozado el viejo criminal de guerra que el 4 de febrero de 1983 llegaba a Francia, a Lyon, la ciudad que aterrorizó y ensangrentó durante más de 2 años. Klaus Barbie, nacido en 1913, tenía 19 años cuando Hitler alcanzó el poder. Fue miembro de las juventudes nazis, juró eterna fidelidad al Führer, ingresó en la Gestapo y tanto fue su celo y talento desplegado que a los 26 años, cuando Hitler comenzó la Segunda Guerra Mundial, ya ocupaba un lugar importante dentro de la Gestapo. Cuando Holanda cae ante el empuje de las tropas alemanas, Barbie es nombrado responsable de los asuntos judíos en ese país. Debió ser altamente eficaz en la persecución y detención de judíos porque 2 años después fue nombrado jefe de la Gestapo de Lyon, la segunda ciudad de Francia dominada por la esvástica. Estas son las viejas calles de Lyon. Sus gentes aún sienten un escalofrío al escuchar el nombre de Barbie, que fue apodado como el carnicero de Lyon. Estas calles se estremecieron durante los 27 meses que el carnicero ejerció su terrorífico reinado. 2 eran sus objetivos primordiales: la detención de judíos y el exterminio del maquis, especialmente activo en esta zona. Cumplió su misión a fondo, sin desmayo. El tribunal que le juzgó en rebeldía en 1952 le acusó de haber deportado a 7.591 judíos y de haber causado u ordenado la muerte de 4.342 personas, miembros o simpatizantes de la resistencia en su mayor parte. Se le acusó también de haber torturado a 14.311 franceses sospechosos de pertenecer al maquis o de estar relacionado con él. Entre las víctimas del carnicero de Lyon está Jean Moulin,
jefe del Consejo Nacional de la Resistencia, asesinado al parecer por el propio Barbie. Estas celdas, estos pasillos de la prisión militar de Montluc, fueron testigos de su crueldad. En ellas golpeó con los pies, el bastón o la fusta a sus víctimas hasta dejarlas sin conocimiento. Cuentan algunos supervivientes de su locura asesina que Klaus Barbie era un auténtico sádico, una bestia que gozaba con el sufrimiento de sus víctimas mientras abrazaba a una mujer hermosa. Él lo niega todo. Sin embargo, Gottlieb Fuchs, un suizo que fue su intérprete durante aquellos años, declara que vio torturar personalmente a Barbie. J'ai vu torturer quelques-unes. Par Klaus Barbie personnellement. C'est cela. Notamment le résistant Moulin. Moulin, oui. Et vous affirmez que c'est donc Klaus Barbie qui l'a tué. Oui. Et vous l'avez vu cela? Ça c'est sûr, oui. Il l'a traîné par les pieds des escaliers et à la cave. Et vous aviez quand même la confiance de Klaus Barbie? Oui, il était bête comme mes pieds. Il était très bête, vous dites. Oui, oui. Mais il était cruel, c'est quand même un criminel et vous seriez prêt à témoigner ce que vous savez de lui. Oui. El reinado del terror terminó para Lyon en agosto de 1942. Las fuerzas aliadas, desembarcadas en Normandía, fueron doblegando la resistencia alemana. El último convoy de deportados judíos salió de Lyon el 11 de agosto de 1944. Ese mismo mes, Barbie abandonó Francia. Los aliados entraban en París. La Alemania nazi retrocedía en todos los frentes. Pero se sabe de Barbie en estos días de retirada y derrota. Al parecer, fue detenido por los norteamericanos que utilizaron sus conocimientos en su servicio de espionaje. Se ha asegurado que la CIA empleó sus servicios en diversos países del este. Los franceses hallaron finalmente su pista y lo reclamaron en 1949 a las autoridades norteamericanas, y en ese momento el criminal nazi se esfumó en Latinoamérica. Hoy está claro que Altman llegó a Bolivia en mayo de 1951 y que la red de refugiados nazis, protegida por las presidencias militares del Cono Sur, le camufló perfectamente. Con todo, alguien volvió a hallar su pista. Beate Klarsfeld, víctima de Barbie, fue una de las personas que removieron el tema Barbie y que le identificaron bajo el nombre falso de Klaus Altman. Yo sabía que Klaus Barbie se había camuflado con el nombre falso de Altman. El gobierno francés andaba tras él, por lo que me dirigí a Lima para convencerle de que hiciera unas declaraciones de lo que había hecho. No tuve éxito y entonces me dirigí a Múnich para iniciar un proceso contra él. Allí encontré las pruebas sobre la personalidad de Barbie por medio de unas fotos y empecé a hacer las comparaciones con él durante el periodo 42. Hemos averiguado que sin ninguna duda es él. Averiguamos perfectamente que las fotos de Barbie eran idénticas a su figura. He traído las fotos a Lima para demostrarlo. Ahora estoy convencida de su identidad. Me ayudó en ello también la policía alemana. Sé también, y es además la mejor prueba, que Barbie huyó de aquí cuando se enteró de mi llegada. Les dates de naissance de Klaus Altman, qui a un fils et une fille, coïncident exactement avec les dates de naissance de Klaus Barbie, qui est également... El acoso se inició hace ya una docena de años, pero las presiones diplomáticas francesas no dieron resultado. Pese a comprobar cómo se estrechaba el cerco, Klaus Altman siguió negando que fuera Klaus Barbie. Uno de sus argumentos preferidos era que en 1942 él era demasiado joven para ocupar un puesto de tanta responsabilidad en la Gestapo. ¿Usted conoció al señor Barbie o al... No conozco. No conoció. El jefe de la Gestapo, ¿cuál era en esa época en la isla? ¿Supo usted? Mira, yo como teniente no tengo
no conocía la organización, la jerarquía, pero sí, viviendo en Alemania y conociendo un poco los ramos o la historia, uno que conoce es la organización señor Sven, porque él era de alta jerarquía, ¿no es cierto? Y él sabe que el jefe de la Gestapo en Lyon era un doctor Knapp, ¿no? Y como he visto, él ha explicado que un joven, digamos, de mi edad entonces, no tenía la facultad para ser jefe de la Gestapo. La suerte que le acompañó durante 40 años cambió de signo para Barbie en 1982. Un gobierno democrático presidido por Siles Suazo llegaba al poder en Bolivia. Un timbre de alarma hubiera debido sonar en el cerebro del viejo criminal, pero tan larga impunidad había embotado su sentido del peligro. A causa de un delito de estafa por el mísero montante de $10.000 que Barbie hubiera podido pagar dado que era un hombre rico, fue detenido por la policía. La noticia llegó a Francia, que volvió a solicitar su extradición. Esta presentaba un grave problema jurídico, ya que Bolivia no concede la extradición de sus ciudadanos y Barbie se había nacionalizado boliviano. Sin embargo, los jueces de La Paz hallaron un gran boquete legal para acceder a las peticiones francesas. Barbie había conseguido la nacionalidad valiéndose de un engaño, ya que se hizo pasar por Altman. Tal irregularidad bastó para retirarle la ciudadanía boliviana y acceder a la extradición por tratarse de un súbdito extranjero. Así, 40 años después, el carnicero de Lyon regresó a la cárcel de Montluc. En sus muros, esta lápida recuerda el terrible currículum del torturador nazi, que ha debido esperar 4 años para la apertura de su juicio, pues el montaje legal ha sido muy complejo. El proceso se supone que durará entre 40 y 50 días, durante los cuales todo el terror, el dolor y la sangre volverán a la actualidad a través de un túnel del tiempo que se niega a ser cerrado.